Ahora, pues vamos a ir presentando a Liliana Medina. Ella es directora de Sistema Escolar USA. Así que adelante, Liliana, si nos puedes hablar un poco de ti, qué es lo que haces, mientras que podamos estar listos para compartir las diapositivas. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, adelante. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Como ya les dijo Manuela, mi nombre es Liliana Medina, soy la directora y una de las fundadoras de Sistema Escolar USA. Sistema Escolar USA es un proyecto que nació hace un poco más de 2 años para nuestros hijos. Sabemos que este es el país de las oportunidades, pero a veces es difícil poder entender cómo funciona la escuela en este país y poder ayudar a nuestros hijos de la manera en la que mejor resultados dé. Así que Sistema Escolar USA se ha dado a la tarea de ayudar a los papás a poner en palabras. Pues eso es lo que hago, lo que he venido haciendo por 2 años y medio. Y a ver, Liliana, platícame un poco, tú eres de este país, ¿cómo fue que empezaste a hacer esto? ¿Personalmente has lidiado con eso de tratar de navegar un sistema que es tan complicado para nuestra comunidad? Sí, mira, soy colombiana, llegué a ese país hace 16 años y para nosotros culturalmente en mi país siempre la educación es la clave. Ir a la universidad es la meta. Cuando yo llegué aquí, todavía llegué con esa situación cultural en mi mente de que esa era la meta para mi hijo también. Y bueno, empecé a llevar a mi niño a la escuela. En primaria me involucraba un poco, en middle no me involucré para nada, excepto entendí 2 cosas. Uno, sí me di a la tarea de entender el catálogo de cursos. Entré a trabajar a un distrito escolar aquí de Washington y eso me empezó a dar como la idea de hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo y hay cosas que mi comunidad no entiende. Y abogué también para que a él le dieran la beca College Bound durante ese tiempo. Pero cuando mi hijo entró a noveno y yo fui a la Freshman Night, yo hablo inglés, entiendo inglés, pero cuando yo salí de esa reunión, me di cuenta que yo no entendía nada de lo que iba a pasar en high school. Nada. Y la pregunta que yo me hice cuando salí de esa reunión fue, ¿cómo voy a llevar a mi hijo a la universidad si ni siquiera sé cómo apoyarlo en high school para que eso pueda ser posible? Con eso en mente, se dio la oportunidad de crear un grupo de padres voluntarios en la high school de mi hijo y cuando la directora lleno de asunciones, y cuando digo lleno de asunciones es que nos hablan y cree que entendemos de qué nos están hablando. Pero nosotros que somos tan ajenos a este sistema, cuando en mi caso, vuelvo a ponerme como ejemplo, cuando yo llegué a esa reunión, empezaron a hablar del GPA, de los créditos, del SAT, del ACT, de las oportunidades de dual enrollment. Entendí que no entendía y eso fue lo que empecé a hacer con este grupo de padres voluntarios. Empecé a educarme con las consejeras de la escuela y empecé a decirle, mire, esta presentación que usted me dio tiene estas y estas asunciones. Tenemos que explicarle a las familias qué significa, porque ella me explicó algo acerca del GPA y cuando me explicó lo del GPA me decía, mira, es este número que sale aquí abajo y yo le decía, explícame cómo de una libreta que viene con letras sale un número. Empecemos por ahí, por lo básico. A educar a otros papás mientras nos educábamos nosotros mismos para ayudar a nuestros propios hijos a ir a la universidad. Fue tanto el éxito que tuvimos con este grupo que de ahí fue de donde nació la idea de hacer sistema escolar, porque veía yo el agradecimiento de los papás, veía el alivio que sentían los papás cuando entendían y el número de estudiantes latinos que empezaron a enlistarse o a registrarse para programas en los que generalmente no estaban aumentó en la escuela. Entonces, eso lo que me dejó ver es que como comunidad teníamos ese problema, que no era un problema exclusivo de esa high school, sino que era un problema que tal vez
muchos papás latinos nuevos en este sistema que nunca habíamos estudiado aquí, estábamos teniendo. Y por eso nació Sistema Escolar USA. Entonces, lo que hice con Sistema Escolar USA es decir, bueno, lo que hicimos en esta high school fue enfocarnos en high school y college readiness, las oportunidades que tenían los estudiantes para ir a una educación post-high school. Pero cuando creé Sistema Escolar USA, lo creé pensando que antes de noveno hay 9 años atrás de oportunidades. Y que para muchos papás latinos parece que se nos hace urgente aprender de cómo va a ser el cuento cuando nuestros hijos entran a high school. Pero yo quiero enseñar a los papás a aprovechar las oportunidades del sistema desde kinder, porque las hay. Y esa ha sido mi misión, lograr no solo aumentar el número de estudiantes latinos que se gradúen de high school, sino aumentar el número de estudiantes latinos teniendo educación post-high school, college, universidad, community college, otra opción. Oficio, lo que esté en su corazón y en su futuro. Mira, Exacto. muy, muy interesante y definitivamente esto es de lo que a mí me encanta hablar. Pero quiero darte la oportunidad de que nos presentes esas diapositivas que traes y luego Okay. platicamos si hay alguna pregunta. Invito a todos que si tienen alguna pregunta para Liliana, que por favor la apunten aquí en el chat. Pero adelante, Liliana, por favor. Pregunta, Manuela, ¿la tienen que hacer en el chat o me la pueden hacer quitando el micrófono? Las dos, de cualquier manera, nosotros capturamos adelante, porque yo sé que cuando tú estás presentando no se puede ver el chat. No se puede. Y la cosa es que a mí me encanta cuando la gente pregunta, porque a veces aquí en Zoom uno se siente como hablando solito, como hablando solamente con una cámara. Y yo soy espontánea, a mí me gusta hablar con la gente porque siento que de eso se trata. Y le digo a la gente cuando estoy con ellos, tal vez yo no tengo todas las respuestas porque entre más aprendo, más me doy cuenta que más me falta por aprender. Años en el que he aprendido suficientes cosas que me permiten por lo menos guiarlos o decirles a dónde dirigirse para poder obtener la respuesta. Claro. Entonces, por favor, háganme la pregunta y estoy aquí para ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla para contarles un poco acerca del sistema y contarles también un poco más acerca de lo que hacemos en Sistema Escolar. Este logo que ven aquí abajo es el logo con el que generalmente nos han reconocido, pero en este momento estamos haciendo un cambio de imagen y este es el logo con el que nos reconocerán. Pues vamos a conocer acerca del sistema escolar de Estados Unidos y de su oportunidad, de las oportunidades que tiene. Pero empecemos por hablar de cuál es nuestra misión en Sistema Escolar USA. Y es ayudar a los padres latinos a entender y navegar el sistema escolar de Estados Unidos y lograr que las futuras generaciones se gradúen y asistan a la universidad. Para mí esta misión es clave porque siento que a veces cuando estamos tan embolatados con cosas de la vida, perdemos la idea de por qué fue que emigramos a Estados Unidos. Cuando nosotros vinimos a Estados Unidos dejamos familia, amigos, cultura, todo lo que amamos en busca de un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Pero lamentablemente yo he sido testigo de familias que llevan aquí 2 y 3 generaciones y no han podido cambiar la historia. Sigue siendo el mismo ciclo donde sus muchachos o se gradúan apenas de high school o ni siquiera lo hacen. Y mi misión es decirle a la gente, Estados Unidos es el país de las oportunidades y eso fue lo que nos trajo a nosotros aquí. La idea de un mejor futuro para nosotros y sobre todo para ellos. Y aquí tenemos una grandísima ventaja. Yo no sé cómo será en sus países. En Colombia tenemos que pelear un espacio en una escuela pública. ¿Por qué hacen una escuela pública para 3,000 estudiantes cuando somos 15,000 esperando por un puesto? En este país, a todos los niños se les garantiza un espacio en la escuela pública. Y les paso un dato así. Resulta que en Estados Unidos es un deber enviarlos a la escuela. Es obligación.
y estamos incluso sujetos a sanciones legales si nuestros hijos no van a la escuela y no justificamos por qué es que no van. Entonces, les voy contando ya cómo funcionan las cosas aquí. Acuérdense que si tienen preguntas, me van diciendo. Ya les compartí nuestra meta y ya les compartí el mensaje que quiero dejarles. Tenemos 13 años de educación totalmente gratis con un montón de oportunidades que están solamente al alcance de nuestras manos. Y yo entiendo que no hablar el idioma es una barrera. Yo entiendo que no entender el sistema es una barrera y que muchas veces eso es lo que hace que no podamos ayudarlos. Pero para eso nacimos nosotros. Para eso nació Sistema Escolar USA, para explicar el proceso y sobre todo para ayudarlos. Una cosa que quiero decirles es, después de esto, si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes me pueden encontrar así como Sistema Escolar USA en Facebook, como Sistema Escolar USA en YouTube y como Sistema Escolar USA en Instagram. Si ustedes tienen alguna pregunta, nos pueden contactar por esas plataformas o ahora les dejo también el correo electrónico en el que pueden encontrarnos. Ayudamos a entender el sistema paso a paso, porque existen muchas oportunidades a lo largo del camino en la educación pública para garantizar no solamente la graduación de high school, sino que de kinder a 12 sea una preparación para tener educación superior. Porque se puede. Y miren, una de las cosas maravillosas que nosotros hacemos en sistema escolar es que le ayudamos a la gente a cambiar el chip y a romper ese tabú de que es que la universidad de pronto, uno es para niños genios, que solamente tienen buenas notas, o que ir a la universidad los va a dejar endeudados, que los va a dejar en quiebra. Hay de todo, pero hay maneras en las que se pueden conseguir esas cosas hasta gratis. Y ahorita les voy a contar mi testimonio de cómo el sistema y cómo entenderlo y haber hecho todo esto hizo que yo por experiencia propia hoy en día pueda tener mi hijo en la universidad. Y ahorita les paso ese rollo. Y acuérdense de preguntarme, porque yo hablo y nadie me para. Hablemos de cuáles son los caminos que llevan a nuestros hijos a la universidad, porque ese es la meta. La universidad o la educación post-high school. Llámelo college, community college, technical college. Esa es la meta, que nuestros hijos, que su historia no termine cuando se graduaron de high school. Todos los días para nuestros niños son oportunidades y ahorita les voy a explicar por qué. Lo primero es que sean ellos mismos, con sus altas, sus bajas, sus aciertos, sus desafíos, porque esa clase de cosas los va a ayudar a identificar qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. La excelencia académica, por supuesto que importa, pero no es lo único ni lo más determinante para que ellos puedan tener unas oportunidades más grandes. Que tengan talentos artísticos y deportivos y comunitarios, porque esa clase de cosas, si sus hijos son muy buenos dibujantes, si son muy buenos deportistas, si son excelentes miembros civiles en el sentido de que les gusta ayudar, esa clase de cosas pueden representar becas cuando ya estén listos. Sus intereses, sus hobbies, pero sobre todo, en nuestra cultura sobre todo, el acompañamiento de los papás. Miren, a diferencia de la cultura americana, en la cultura americana, los muchachos, ellos solitos, en noveno o en 10, ellos empiezan a escoger, a mirar, ellos traen sus papeles, llenan sus cosas, se registran solitos. En nuestra cultura los papás estamos, hola mijito, ya hizo la tarea, ¿y qué va a pasar este año? Ya se registró para el examen, mijito, ¿qué tal si vamos a esto? Mijito, yo lo llevo, mijito, yo lo acompaño, mijito. Y es nuestra cultura, es muy maternal. Entonces, para ellos es importante nuestro involucramiento, además también porque es importante que aprendamos para que no nos hagan el bobito, no nos jueguen el bobito, no nos metan cuentos, como digo yo. Porque tengo historias de horror para contarles. Después se las cuento. El caso es que cuando estamos informados, podemos acompañarlos, motivarlos y sobre todo demostrarles que no solamente queremos resultados así de la nada, sino que estamos acompañándolos en el proceso de esos resultados. ¿Qué oportunidades tiene el sistema desde primaria? Existen unas escuelas especializadas que algunos distritos escolares las tienen,
otros no, pero que son opciones que ni siquiera sabemos. Hay escuelas que desde primaria, hay distritos escolares, perdón, que desde primaria ofrecen lo que se llaman choice schools y otros las ofrecen nomás a partir de middle y high school, algunos incluso solamente desde high school, pero son oportunidades. Y lo que estas escuelas son, haga de cuenta, una especie de escuela privada, pero dentro del sector público. Son escuelas más pequeñas, especializadas en un área específica. Por decir algo, hay distritos escolares que tienen una escuela de 1000 estudiantes. Estas escuelas pueden tener 700 estudiantes. Y estas escuelas, todo lo que enseñan, lo pueden enseñar manejándolo hacia ese campo. Me explico. Existe un campo que se llama STEM o STEAM, S-T-E-M o S-T-E-A-M. Esas escuelas que son especializadas así enseñan ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, o ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Y lo que eso hace es que todo lo que enseñan, lo enseñan enfocado en ese campo. Y lo bueno de eso es que primero les enseña a sus hijos unas habilidades diferentes, les pone en la cabeza ya como la idea de una carrera. Y encima de eso hay papás. Para nosotros los latinos es muy importante a veces también la parte social, con quién se relacionan nuestros hijos. Y a veces decimos, es que mi hijo se va a cambiar de escuela, pero lo malo es con los amiguitos y va a seguir con los mismos amiguitos. Resulta que cuando usted aplica para una choice school y queda en esa choice school le garantiza que a veces es dentro de la misma escuela de su vecindario, pero generalmente es en una escuela diferente. Entonces, los niños, los otros estudiantes con los que se va a relacionar su hijo, son estudiantes diferentes a con los que tendría que venir. Esas son algunas de las ventajas, pero para mí la principal ventaja de estas escuelas es el hecho de la educación especializada que se les da a los muchachos y que más adelante incluso puede ponerlos como en un camino diferente ya para una carrera universitaria. Ahora existe también algo que se llaman las clases selectivas CTE, que se dan a partir de middle school y que en algunos distritos se dan a partir de middle school. Y estas clases selectivas, lo que usted siempre las va a poder encontrar en el catálogo de cursos del distrito o de la escuela a partir de middle school. Más o menos en enero, febrero, y quiero que apunten estas fechas y las tengan bien pendientes, papás. A los niños de quinto grado y a los niños, bueno, a todos, pero a los niños de octavo y a los niños de quinto específicamente, más o menos en febrero, marzo, los está visitando el consejero de la siguiente escuela donde va a ir y le lleva un papelito para que llene qué materias va a tomar. Esos niños llenan las materias y tienen que traernos a nosotros el papel para que nosotros firmemos las clases que van a tomar. O sea, estos son todos, pero especialmente me gusta hacer énfasis en los quintos y los octavos porque es la transición. Esas materias, ellos tienen 4 materias que son fijas, que son inglés, matemáticas, ciencias e historia. Pero hay distritos escolares que tienen 6 o 7 materias. Esas otras 2 o 3 materias, ellos las pueden escoger y las van a escoger de ese catálogo de cursos. Dentro de ese catálogo de cursos se encuentran estas clases que les estoy contando aquí. Lo que CTE significa es Career Technical Education. Veo que hay algo en el chat. Ay, no sé si lo puedo ver. ¿Me podrían hacer el favor de leerlo? Sí, nada más es el link, el enlace a la página web de Sistema Escolar USA. Ok. Lo que pasa es que la página web está diseñada, es más para los distritos. ¿Sería mejor compartirla de Facebook o YouTube? Ok, gracias. Gracias. Bueno, les contaba. Las clases selectivas, cuando ustedes están escogiendo eso, entonces pueden mirar en el catálogo de curso unas clases que van a estar identificadas como CTE, Career Technical Education. Y estas clases, señoras y señores, son una cosa maravillosa porque incluso pueden poner a sus hijos en camino a una certificación al momento en que se van a graduar. Me explico. Hay como mini carreras, es la mejor manera de explicarlo, dentro del sistema, que puede ser en negocios,
en tecnología, en agricultura, bueno, hay un montón. Y lo que hacen es que para poder como ir en el camino a la certificación en esas áreas, deben tomar materias específicas cada año en orden para al final, cuando se van a graduar, puedan hacer un examen y aplicar para obtener esa certificación. No sé si me explico. Sí hay cosas aquí que son un poquito complicadas y que requerirían un solo taller para explicarlo, pero quiero dejarles esto en la mente, porque su mejor contacto en la escuela es el consejero. Y si ustedes quieren aprender más acerca de las clases selectivas CTE, pueden hacerles estas preguntas a su consejero. Yo quiero aprender las clases selectivas CTE, dígame cómo puedo hacer o qué es lo que le da esto a mi hijo o a mi hija y cómo aplicar para ellas. Aprovecho aquí para decirles algo, papás. Pidan, aprendamos a pedirle al sistema. Miren, las escuelas a veces no saben qué es lo que nosotros necesitamos. Y entiendo que a veces nosotros tampoco sabemos qué es lo que necesitamos. Pero, digamos, ustedes le pueden pedir a la escuela, miren, la comunidad necesita que ustedes nos den un taller acerca de cómo leer el catálogo de cursos. La comunidad necesita que usted nos dé un taller acerca de cómo entrar al portal para padres. La comunidad necesita que usted nos dé un taller acerca de cómo entender todas las cosas durante high school, supongo. Ahí entonces me contratan a mí. Bueno, el caso es que ustedes pueden pedir, en serio, pídanle a sus escuelas lo que ustedes sientan que no saben y que necesitan saber. Hablen con su consejero y díganle, ¿sabe una cosa? Sería bueno hacer un taller en español acerca de estos temas. Y les garantizo que van a decir que sí. Otras oportunidades que tiene el sistema ya cuando nos movemos a high school. Existen en high school diferentes oportunidades para los muchachos que los sacan de la línea estándar de aprendizaje. Me explico. En algunos distritos se ofrece desde middle school, pero vamos a hablar de lo general, que es desde high school. En high school existen varias ramas en las formas en las que sus hijos pueden tomar las materias. Hay una que es la rama estándar, o sea, que es la educación general, la educación normal. Pero también existen cosas especiales que les pueden significar créditos para college mientras están en high school, o que les puede representar, tener una muy buena hoja de vida que los ayude a conseguir becas cuando se gradúan. Miren, yo les digo a los papás, tenemos que enviar a los hijos a la escuela sí o sí, ¿cierto? Entonces, si los tenemos que enviar, ¿por qué no aprovechamos cuando están ahí y que hagan lo que mejor les sirva? Durante high school existen varios programas aparte de la educación general. Hay uno que se llama clases honor, hay otro que se llama clases avanzadas, que en inglés se conocen como AP, que son muy populares. Hay otro que se conoce como dual enrollment. Hay otro que se conoce como college in high school. Hay otro programa que se llama ICE o ICE. Y hay otro que se llama IB generalmente. Aquí lo puse como IB, como IBDP. Son programas diferentes. El dual enrollment, el college in high school, el IC y el IBDP, les dan a sus hijos créditos para el college. Lo que quiere decir que ellos, mientras están estudiando para graduarse de la preparatoria, ya están haciendo clases que deberían haber visto en college y que les ahorra tiempo y dinero. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que yo tenía mi propia experiencia con mi hijo? Y miren, y la razón por la que se los cuento es porque, como me decía ahorita Manuela, todo lo que yo les digo ya lo he vivido. Entonces, les puedo decir desde la experiencia y no desde la teoría cómo funciona. Miren, mi hijo hizo el programa Dual Enrollment, que aquí en Washington se llama Running Start. No sé si lo han escuchado. Este programa se puede tomar en los grados 11 y 12. Y lo que hacen los estudiantes es que puede ser medio tiempo o tiempo completo, pero es mejor que sea tiempo completo. Y lo que hacen los estudiantes es que van a un college cercano de la escuela, toman clases ahí y las clases que ven se las valen tanto para los requisitos de graduación de la high school como para la universidad. Y mientras ellos hacen eso, si ellos ya saben que quieren estudiar, pueden tomar clases que ya son de la carrera que quieren hacer después
entonces lo que significa eso es que van avanzando. O pueden tomar solamente las clases básicas y también van avanzando. Miren, les voy a contar en dinerito esto cómo ayuda. Cada clase que el estudiante toma en college cuesta, en un community college, cuesta más o menos $600. Y cuando ellos entran a hacer este programa, ven 3 por cada cuarto académico. O sea, $1,800 cada 10 semanas. Eso es lo que pagaríamos nosotros si nuestros hijos entran a un community college ahorita. Pero con este programa de Dual Enrollment, esos $1,800 los cubre el gobierno, no los pagamos nosotros. Lo único que tiene este programa es que no ofrece transporte ni comida. Eso tenemos que proponerlo nosotros y los libros y los fees que se necesiten. Pero miren, mi hijo hizo ese programa y yo en el total de los 2 años pagué más o menos $400. Cuando mi hijo salió de ahí para la universidad le valió 89 créditos. Con 90, él sacaba una associate degree. Este semestre que pasó, lo hizo, bueno, pero eso es otro rollo. El caso es que él, básicamente, cuando entró a la universidad, siendo un estudiante de primer año, entró a ver clases de tercer año. Y eso le significa a mi hijo que él se puede graduar en menos de 2 años de universidad. Cuando ustedes piensan en eso, dicen, mi hijo entró a una universidad privada que cuesta $58,000 el año. Si nos ahorramos 2 años de educación, ¿cuánto nos ahorramos? Casi $120,000. Solamente por esa cosa. Pero resulta que el hecho de haber aprendido todo esto del sistema, ahorita les voy a hablar de otras cositas, haber aplicado ayudas financieras, a becas, a todo, hizo que de esos $58,000 pagáramos $120 y luego nos devolvieran $2,000. Liliana, un comentario, y qué bueno que toda esta información es muy importante y quiero resaltar que realmente son oportunidades que nuestra comunidad a veces no entiende, a veces no tiene acceso. Como tú dices, el idioma también es una gran barrera. En cuanto a lo que tú platicas del Dual Enrollment, también creo que es bueno destacar que existe estas oportunidades, pero que también las familias tienen que tener un balance entre qué es lo que su hijo individualmente puede manejar. Porque, por ejemplo, 3 clases, 15 créditos, para un niño puede ser excelente y parece que para tu hijo fue muy beneficioso, cuando para otros niños puede ser muy difícil. Entonces, me parece muy importante que tengamos esta información, pero también siempre como padres somos los que conocemos mejor a nuestros hijos. Y cuando tenemos esas pláticas con los consejeros, también tener en consideración cuál es la situación de cada familia. Así que muchas gracias, la información es muy interesante, muy importante, pero también es un poco ayudar a los padres a navegar también cuáles son las expectativas y poner en una balanza qué es lo que sus hijos pueden hacer, qué los va a mantener interesados y también su salud socioemocional, que como tú decías anteriormente, que es muy importante. Gracias. Y una cosa que les quiero decir, mire, todo esto que les estoy hablando, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, que se llama Sistema Escolar USA. La mayoría de nuestros videos duran 5 minutos, pero hacemos talleres y uno de los talleres que tenemos es precisamente en Dual Enrollment. Y lo que acaba de decir Manuela es algo que hablamos ahí. En ese taller nosotros hablamos de cuáles son los pros y los contras, de cuáles son las cosas que le van a mostrar a usted si su hijo está listo para ese programa o no. Y también que no es el final del mundo, que no tenemos que hacerlo porque es que esto es lo que nos va a ahorrar, no, sino que es una posibilidad que existe. Y muchos tenemos niños que, miren, otra cosa que pasó conmigo y que les quiero contar mi experiencia. Mi hijo en la escuela lo estaba haciendo, no terrible, pero tenía un promedio de notas muy bajito. Y era un muchacho que él no lograba como acoplarse a la high school. Él no lograba hacer muchos amigos, no se sentía cómodo, no, cierto, como que no. Cuando le hice la propuesta de entrar al Dual Enrollment, le dije, hijo, quiero que hagas esto, por favor. Y me dijo, es mi decisión. Le dije, yo puedes decidir si lo quieres hacer part-time o full-time, pero vas a ir. Y le dije, hagamos una cosa, hijo, ve un semestre y si no te gusta, te devuelves. Hablemos con la consejera si eso es posible y si es posible, te devuelves.
para que no lastimes tus notas y tus créditos. Me dijo, listo, hagámoslo. Hablamos con la consejera y la consejera dijo, sí, podemos hacerlo cada cuarto y mirar antes de que se lastime mucho el promedio de notas si es que no le va bien. Miren, mi hijo pasó el examen, entró a regañadientes. Y a las 2 semanas de haber entrado, vino y me abrazó diciéndome que era lo mejor que él había hecho, porque se sentía en un lugar cómodo, se sentía cómodo estando con adultos, se sentía cómodo en ese ambiente. Entonces, fue una ganancia doble, porque yo lo hice pensando en esto que les digo, que estaba así súper estresada con este asunto, pero para él, incluso socioemocionalmente, fue beneficioso. Entonces es hablar con nuestros muchachos, pero también de pronto darles las oportunidades y mirar cómo lo toman. Y no es el fin del mundo lo que les digo. Si entraron y de pronto no les sirvió, se devuelven, pero hay que devolverse rápido. Les recomiendo de verdad mucho ese video porque quiero irme con todas las diapositivas y no tengo mucho tiempo, pero les recomiendo que visiten mi canal, que se suscriban, que nos sigan en Sistema Escolar también en Facebook porque vamos a traer muchas cosas de valor. Les garantizo que siempre van a encontrar mucho valor en nuestro contenido. Durante la primaria, por favor, comuníquese. Desde la primaria conozca al consejero de su hijo y mantenga comunicación con los maestros y con el consejero. Abogue por su estudiante. Si el idioma es una barrera, solicite un intérprete en la oficina principal. Puede escribir una nota si usted no habla inglés y no sabe cómo ni siquiera acercarse a pedir eso. Puede escribir una nota con esto que tengo acá. I need a Spanish interpreter. I want to make an appointment with a counselor or with a teacher. Puede escribir esto en una notica y llevarlo a la oficina principal. Con eso, ellos saben que tienen que conseguirle un traductor, que a veces hasta por teléfono pueden conseguir a alguien ahí que los ayude a tener esa conversación, pero abogue, por lo que más quiera, abogue por sus hijos. Y cuando tenga una pregunta, miren, no hay ninguna pregunta tonta cuando se trata de la educación de nuestros hijos. No hay ninguna pregunta que no valga la pena hacer. Todo es válido cuando es por nuestros hijos. Y tenemos que entender que a diferencia de nuestros países, en nuestros países nosotros no, ¿cómo se dice? Como que no tenemos esa costumbre de ir al sistema y pelear por nuestros hijos, a no ser que pensamos que hay algo injusto, pero no creemos, vemos al sistema arriba, por así decirlo, en nuestros países. Aquí no, aquí el sistema es así. Nosotros los papás tenemos derechos y en realidad nosotros podemos decirle al sistema qué es lo que necesitamos y cómo pueden ayudarnos mejor. Y lo más importante, involúcrese, vuelvo y les digo, por favor involúcrense. Mire, y la involucración es, yo llevo 6 años en esto. Hemos traído muchísimos talleres en español presenciales, ojalá podamos volver este año ya presenciales, y pasa que a veces, aunque sea en español, aunque sea después del trabajo, aunque tengamos cuidado de niños, aunque tengamos comida, las familias no llegan. También es parte de nuestra responsabilidad participar. Y cuando ustedes vean que su escuela hace un evento en español, emociónese, invite a sus amigos, a su vecina, a su comadre, ponga un WhatsApp, ponga eso en Facebook. Vean, no les cuesta nada hacer una visita en Facebook y ponerlo. Va a haber una reunión en la escuela tal y va a haber tanto. Eso es, yo siempre le digo mucho a la gente cuando tengo eventos, tenemos que hacer comunidad. Y la comunidad se hace compartiendo. En serio, miren, una manera de compartir es esto que ustedes están viendo en este momento aquí en Facebook, todos los que estén en Facebook, todos los que estén en YouTube, donde sea. ¿Ve esa flechita que dice share? Compártala, porque la información que está aquí, la que dieron antes de esta presentación y la que estamos dando en este momento, puede ser de ayuda para alguien que ni siquiera ustedes conocen. Entonces, eso también es hacer comunidad, compartir la información que sabemos que es de beneficio para todos. Involucrarse cuando ustedes sepan que hay un evento, por favor, por favor, por favor, asistan. Me gusta mucho hablar de que es importante crear los sueños en nuestros niños. Cada vez que haya un paseo, déjelos ir. Si el dinero es un problema, porque a veces para los clubs, para los deportes, para el arte, hay que pagar, hable con el consejero de su escuela y pregunte si tienen alguna ayuda financiera que pueda ayudarlos a cubrir esos costos. Muchas escuelas lo tienen y no hay que tener pena.
ellos tienen un fondo destinado precisamente para ayudar a cubrir estas cosas. Entonces, hay que ayudar a nuestros hijos a que puedan utilizar estas oportunidades, y si el dinero es una barrera, siempre pueden pedir ayuda en la escuela. Ahora, tutorías. Miren, pasa mucho que a veces nuestros niños empiezan a traer malas notas. Y no es porque sean malos estudiantes, es que a veces hay cosas que aunque se estudien no se entienden. Es que a veces un maestro dictándole a 25 o a 30, pues no, y a un niño a veces le da pena levantar la manito y preguntar. Entonces, hay escuelas que ofrecen a veces tutorías antes o después de la escuela. Pregunte en la escuela al consejero si ellos tienen algún servicio de tutorías, porque a veces también incluso tienen voluntarios que vienen a la escuela a hacerlo. Y mire, aquí que estamos en el King County, voy a aprovechar y le hago promoción a un servicio maravilloso que tiene el servicio de bibliotecas de King County. King County, cuando estábamos en persona, tenían algo que se llamaba Study Zone. Y Study Zone era un tutor, un voluntario que venía a la biblioteca y le ayudaba a los niños a hacer tarea o les ayudaba con algún problema que tuvieran, totalmente gratis. Y usted solamente tenía que acercarse al escritorio al frente, preguntar cuáles eran las horas del Study Zone y pedir por un espacio para su niño. Y se registraba así de sencillo. Solamente usted cumplía con llevar a su niño a la biblioteca, todo se hace dentro de la biblioteca, luego recoge a su niño y se fue. Y no le cuesta un centavo. Ahora también ellos han sacado un programa que se llama tutor.com o tutor.com, que es donde ofrecen tutorías en línea. Entonces, hay muchas alternativas para poder ayudar a nuestros niños. Porque créanme, también a un niño que le va mal en la escuela le afecta la autoestima, porque ¿quién no quiere ser feliz a sus papás, verdad? Cuando hablamos de la secundaria, middle school, es que me voy a ir moviendo rapidito, tenemos que entender que muchos papás, y lo digo también desde mi experiencia, pero lo vi con muchos amigos, durante la primaria estábamos encima de nuestros niños, apoyándolos, acompañándolos. En middle school dijimos, ya están grandes, ya pueden solitos. Y en high school volvimos y dijimos, ve cómo es que es el cuento, ven y yo te ayudo otra vez. Pero middle school fue un hueco. Yo cometí el error, papás, los invito a que no lo cometan. Acompañen a sus niños en middle school, porque de hecho, para mí, ahora que entiendo todo lo que entiendo, middle school es donde todo se organiza. En middle school es donde sus niños pasan a tener un rigor académico más alto, dejan de tener descansos, pasan a tener 6 maestros, están lidiando con la pubertad, empiezan a pensar en los amigos, todo es más importante que los papás. Su cerebro, físicamente su cerebro está cambiando. Y resulta que los dejamos solitos porque creemos que ya están grandes. Papás, con el corazón en la mano se los pido. En middle school es donde más acompañamiento tenemos que hacer, y en high school, con una buena base de middle school, podemos empezar a dejarlos solitos. Acompañarlos, pero menos paternales, por así decirlo. Acuérdense que si tienen preguntas, déjenme saber, por favor. Voy rapidito porque espero que me alcance el tiempo. En middle school también pasa que tenemos, afortunadamente en el estado de Washington, una beca que da el estado que se llama College Bound Scholarship. Hasta el año pasado, a nosotros nos tocaba aplicar directamente, llenando un papel, pero solamente se podía aplicar cuando los niños estaban en grado 7º y 8º. Y lo que esto hace es una promesa de beca, una promesa de ayuda financiera para cuando sus hijos se gradúen de high school y vayan a la universidad o alguna educación post-high school. Aquí, bueno, ya no se hace la cita con el consejero, ya no se pide la forma, porque resulta que en este año, creo que fue en febrero o en marzo, la legislatura de Washington pasó una nueva ley donde ya automáticamente los niños, ojo a esto, papás, los niños que reciban almuerzo gratis o a precio reducido van a entrar automáticamente al programa del College Bound Scholarship. Y cuando les digo, ojo a esto, papás, es porque nosotros como latinos, sobre todo, valoramos a veces mucho la parte nutricional de la comida. Y como no nos gusta la comida que dan en la escuela, entonces no llenamos la aplicación. Pero es que la aplicación de la comida no solamente es para la comida, papás. Con la aplicación de la comida, ustedes pueden,
ser parte de este programa que les estoy diciendo. O sea que al principio del año entrante, tan pronto se abra la escuela, lo primero que les pido es llenen la aplicación de ayuda para la comida. 2, en situaciones como la que acabamos de pasar de pandemia, yo no sé si ustedes se enteraron de lo que se llamó PEBT, que eran fondos de emergencia para comida, pero solamente se le daban a las familias que habían llenado la forma de ayuda de almuerzo financiero, para almuerzo gratis o a precio reducido. Y resulta que también cuando ustedes llenan esa aplicación y pasan, pues, o sea, su ingreso da que necesitan, también cuando sus hijos ya están camino de ir a la universidad, con esa aplicación no los exoneran de pagar por exámenes que necesitan para la universidad, los exoneran de pagar para admisiones de la universidad. Y ahorita, si en este momento tienen, todavía aplicaron en el año que se acabó para el almuerzo gratis y reducido, pueden aplicar incluso para internet gratis en el estado de Washington hasta el 30 de junio. Entonces, como les digo, una sola forma no es solamente para la comida. Si usted no les da la comida a sus hijos, pero califica para comidas gratis o almuerzo o a precio reducido, por favor llene la aplicación, porque si sus niños están en séptimo o octavo, van a entrar en esto que se llama College Bound Scholarship del estado de Washington. Pero la oportunidad es solamente en séptimo y octavo. Si no aplicaron y se acordaron en noveno, ya se perdió. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, nada más un comentario también para que la audiencia tenga en cuenta que cuando las personas aplican para esto que se llama Free and Reduced Lunch, también ayuda para que su escuela reciba más fondos federales, porque tiene un índice más alto de niños que viven bajo la línea de pobreza. Entonces, definitivamente, por muchas razones, las que tú dices son muy importantes y también para que la escuela se pueda beneficiar de esos fondos. Siempre, siempre hay que llenar esa solicitud. Exacto. Muchas gracias, Manuela, por recordarme eso. Sí. Y cuando ella dice que esos fondos son en más maestros, en más ayudas, en más soporte. Entonces, por favor, llenen la forma de almuerzo gratis o a precio reducido. Recuerden que esos 5 minutos que ustedes gastan llenando esa forma, es una inversión muy grande. Lo mismo que la inversión que ustedes pueden hacer si se meten a mi canal de YouTube y empiezan a aprender acerca del sistema escolar. Porque no hay solamente acerca del sistema escolar, pero la mayoría es del sistema escolar. Les garantizo que les va a gustar. Hablemos rapidito de la preparatoria o high school. Cosas importantes de saber cuando nuestros niños llegan a esta etapa. Entender la libreta de calificaciones y los créditos. Lo que les decía yo hace un ratico, cuando yo pensé, ¿cómo es que de una libreta que llega con letras me aparece un número abajo? No me hacía sentido. Hay que entender la libreta de calificaciones. En nuestro canal de YouTube tenemos eso. Cada uno de los temas que está aquí lo van a encontrar ahí. Casi todos están ya en un video. Pero les voy a hablar así, abuelo de pájaro. ¿Se acuerdan que les dije que les tenía una historia de terror? Bueno, resulta que alguna vez me enteré de un niño que traía puras Fs a su casa. Y cuando la mamá le preguntó qué eran las Fs, le dijo que eran Fs de fantástico. Y cuando la consejera llamó a la mamá y le dijo que era que su hijo tenía muchas Fs, la mamá no entendía, le dijo, es que no entiendo, mi hijo me trae puras Fs, y le dice a la consejera por eso. Dice, pues es que mi hijo dice que son F de fantástico. Y la consejera le tuvo que explicar que no, que F era de fallar, de fallando, de que no lo estaba haciendo bien. Entonces, entender la libreta es lo primero. Sé que es difícil ver cómo puede ser si vienen letras, pero es más o menos lo siguiente. La A, el sistema americano califica de 0 a 4. La A es un 4 y la F es un 0. ¿Ok? Algo que a nosotros nos confunde es que aquí, bueno, por lo menos en mi país, cuando nosotros no pasábamos una materia, no podíamos pasar al siguiente curso hasta que no aprobáramos esa materia. Aquí los dejan pasar. Sin embargo, cuando nuestros estudiantes están en high school, si ellos al final del año traen una F como nota final en su libreta, significa que esa materia con la que trajeron una F la quedaron debiendo. Porque ahí es donde viene la famosa palabra créditos. Los créditos es un puntaje que se le da a cada materia por cada año o por cada medio año visto. Entonces, si matemáticas la ven un año, ¿a cuánto equivale? A 1, ¿sí o qué? A 1 punto.
Si educación física la ven por un semestre, equivaldría a medio punto. Pero si al final del año, suponga en matemáticas, su hijo trajo una F, significa que va a pasar al siguiente año, pero significa que quedó debiendo esa materia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Vuelvo y les digo, entren a mi canal porque es que todo esto se va a demorar. Pero entren y entiéndanlo. En Facebook también tenemos esas explicaciones maravillosas. Ahora, otra palabra que escuchamos mucho en high school, GPA, en español GPA. ¿Eso de dónde sale? Bueno, la traducción es el promedio de calificaciones. Lo que hace este promedio es que toma todos esos números que se le asignan a cada letra, se suman por la cantidad de materias que vieron y se dividen en eso mismo. Me explico. Si su hijo está viendo 6 clases y supongamos que en todas trae A y ya sabemos que la A es un 4, cuando usted suma o multiplica 4 por 6, le da 24. Y si lo divide entre 6, que son el número de materias, le va a dar 4. Ese 4 es el promedio de calificaciones. Miren, los invito a que se acabe esto y usted vaya a su casa, tome una libreta de calificaciones de sus hijos si tienen high school y mire abajo. ¿Qué dice ese GPA abajo? Les doy un dato, papás. Para graduarse, tienen que tener un GPA de 2. Si su estudiante al final del año abajo dice GPA menos de 2, hable con su consejero pronto, porque significa que su estudiante no está en buen camino para graduación. ¿Listo? Más información me pueden ubicar por Facebook o por YouTube. Lo que les hablaba ahorita, otras cosas de entender en high school, las oportunidades que hay. Las oportunidades de clases honors, de AP, del dual enrollment, de college en high school, todas estas situaciones. Y lo que viene, hablar acerca de las opciones post high school y las maneras de hacerlo accesible en términos de dinero. Estas son las cosas importantes de saber en high school. Yo les garantizo que si ustedes se vuelven maestros en estos temas, ustedes pueden ayudar mejor a sus hijos. Y sé que parece mucho, pero créanme que cuando usted entiende la libreta de calificaciones, entendido, pum, entiende los créditos, entiende el GPA y luego entiende las opciones que hay, usted ya dice, perfecto, ya sé si mi hijo quiere ir a la universidad, en qué camino está, porque para ir a la universidad el promedio de notas cuenta mucho. Para obtener becas, el promedio de notas cuenta mucho. Entonces, si ustedes entienden esos temas, van a poder ayudarles mejor. Cuando están en high school, también muchas escuelas hacen unas noches donde explican la ayuda financiera. Y la ayuda financiera lo que hace es explicarles de qué manera se puede pagar por la educación post-high school. Nosotros vivimos en un estado maravilloso. Este es uno de los estados más amigables con la población indocumentada, de hecho. Hay muchos estudiantes que desafortunadamente todavía no tienen su documentación en línea o en regla y piensan que eso es un impedimento para poder ir a la universidad. Cuando resulta que este estado tiene la gran ventaja de que tiene su propia ayuda financiera. Existen 2 clases de ayuda financiera. Una que es la federal, que solamente la pueden utilizar los ciudadanos o residentes legales. No importa si los papás del estudiante no tienen número de seguro social. Si su estudiante es nacido en Estados Unidos, tiene derecho a aplicar a la forma de ayuda financiera federal. Solamente se hace de una manera diferente. Entren a mi canal que ahí está todo explicado. Para los estudiantes que no tienen su documentación en línea, el estado de Washington tiene ayuda financiera y miren, tienen una ayuda financiera maravillosísima. Una ayuda financiera que casi les financia toda la educación que ellos quieran. Pero la única condición es que, bueno, las únicas condiciones, dentro de las condiciones que tienen que tener es, 1, haberse graduado de una high school aquí en el estado. 2, que solamente pueden estudiar en universidades de este estado, porque la ayuda financiera nomás la pueden usar aquí. 3, que tienen que haber vivido en este estado por lo menos 3 años al momento en que van a aplicar por la ayuda financiera.
Y lo otro es que cuando ellos aplican, tienen que llenar como una especie de promesa legal, donde dicen que al primer, como a la primera oportunidad de que ellos puedan arreglar su situación legal, lo van a hacer. Pero es súper fácil, créanme, es súper, súper fácil. Estas cosas, si aquí hay papás que ya tienen niños en high school, que de pronto ya están en 11 o en 12, estas charlas de las ayudas financieras, las escuelas las empiezan a dar entre septiembre y octubre, porque las ayudas financieras se abren el 1 de octubre. Y yo les doy un consejo, papás. Si ustedes están en ese proceso en que sus hijos ya van a salir de high school, por favor apliquen por la ayuda financiera tan pronto como octubre 1. En Sistema Escolar USA vamos a estar hablando mucho de ese tema empezando en septiembre, entonces por favor sintonícenos en Facebook porque vamos a hablar de eso, de cómo pueden aplicar, de qué pueden traer y de cómo se deben preparar para esto. Y una de las cosas que quiero decirles es, la ayuda financiera no solamente es para la universidad. Miren, hace poco me escribió una mamá diciéndome que la hija quería ser cosmetóloga, que eso no era una clase de universidad, que si ella podía aplicar para la ayuda financiera por eso. Entonces le dije yo, espérame, averiguamos algo. Averiguamos en un community college y resulta que hay una clase de 2 años en ese community college de cosmetología. ¿De cosmetología? Sí, creo que era cosmetología. Es algo que tiene que ver con eso. Y resulta que por ser una clase que dura 2 años y que la dan en un community college, ella puede utilizar la ayuda financiera. ¿Ven? La ayuda financiera no solamente es para ir a la universidad, se puede aplicar para universidades en línea, se puede aplicar para universidad presencial, se puede aplicar para college, para community college, para technical college, o que les llaman también trade schools. Entonces, por favor, infórmese mucho de esto porque hay muchísimas oportunidades para que nuestros jóvenes tengan educación post-high school. Oye, Liliana, una pregunta que tenemos aquí de parte de Facebook o un comentario. Dice, es importante preguntar a las universidades si aceptan el crédito de Dual Enrollment porque no todas lo aceptan. Sí, es cierto, pero esa es una de las cosas chéveres que ustedes pueden hacer cuando están en Dual Enrollment. Ustedes pueden hablar con el consejero de su escuela y averiguar cuáles son las escuelas que sí les van a aceptar. En el estado de Washington tengo entendido que todas las universidades públicas van a aceptar los créditos que hagan en Running Start y las universidades privadas no necesariamente van a aceptarlos todos, pero pueden aceptar algunos de los créditos que se hicieron en el Dual Enrollment. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece ser que no. Bueno, les decía, en high school todo cuenta, absolutamente todo cuenta. Las notas, los créditos, el GPA, esos exámenes que van con letricas, SAT y ACT, la ayuda financiera y hablar de becas privadas. Todo eso son caminos que van a llevar a nuestros niños a la universidad. Déjenme, yo me muevo por acá porque les prometo que ya casi termino. Miren, y si la idea de nuestros hijos es que van a llegar a la universidad, entonces hay que pensar en la universidad que son 2 cosas. Uno es en trabajar para que primero los admitan, ¿cierto? En una universidad si esa es la meta. Y 2, informarnos acerca de cuáles son las formas de pagar por eso. Entonces, para que los admitan, va a hacer lo que les decía ahorita del GPA, porque las universidades iban a mirar cuál es ese promedio de notas acumulado que ellos tuvieron durante los 4 años de high school. Las universidades, para admitirlos, hay unas excepciones ahorita, pero pues digamos que lo general que ha estado funcionando son un par de exámenes que pide la universidad, la hoja de vida de su estudiante, que ahí es donde vienen los clubs, los field trips, el trabajo comunitario, el arte, todas esas cosas que sus hijos han hecho de kinder a 12 van a ser su hoja de vida. Y finalmente algo que ellos llaman un ensayo, que es un escrito muchas veces de su propia vida o muchas veces de un tema que la universidad da. Esto es en el área de las admisiones. Y ahora en la forma de pagar por la universidad existen 2 formas. Uno es de becas por mérito y esas becas por mérito se pueden dar por cuestiones deportivas o se pueden dar por esos estudiantes que tomaron clases excepcionales en la escuela, que de pronto no se fueron por el camino regular, sino que se fueron por esos otros programas que les dije, ¿recuerdan? Honor, AP, Dual Enrollment, el IBDP, el ICE,
todos esos programas, yo sé que esos son un poco todavía de letras, pero créanme que siguiendo el Sistema Escolar USA, todo esto puede hacerle sentido. Y lo otro es las ayudas financieras, que era lo que les estaba hablando hace un minuto, que son subsidios que da el gobierno que no hay que pagar de vuelta, y con esa ayuda financiera, cuando ustedes llenan la ayuda financiera, esa ayuda financiera les otorga un puntaje, y con ese puntaje las universidades a las que están aplicando pueden otorgar sus propias becas institucionales y sus propias ayudas financieras institucionales. Gracias, Liliana. Realmente se podría Muchísimas. hablar de esto toda la tarde, ¿verdad? Vamos con tu último consejo. Adelante, por favor. No, el último consejo, es que corrí, perdón, en serio que pensé que no iba a alcanzar. Lo que les decía, asista a los eventos de su escuela. Las escuelas sí quieren involucrarnos, pero necesitamos hacer nuestra parte. Entonces, por favor, asista, apoye a sus hijos. Los espero en Sistema Escolar USA, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, Liliana. Y ahí tenemos ya la información que Giselle nos ayudó a poner, no nada más el sitio de la página web, pero también el enlace para el Facebook. Te agradezco mucho. Hay mucha tela de qué cortar, hay muchos temas. No hablamos de cómo navegar, por ejemplo, de esas familias que tienen hijos con educación especial, o también por aquellos que tienen hijos que son más avanzados, cómo poder asegurarse que también tengan acceso a esas oportunidades. Así que espero que pues, nos podamos volver a ver, y si no tenemos la información, las personas que están aquí el día de hoy pueden contactarte directamente, y muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues por favor, manténganse informados. Hay mucha información aquí diariamente en nuestro sitio web, en kingcounty.gov/COVID. Tenemos información en otros idiomas, preguntas frecuentes del público, muchas de las cosas que hemos estado discutiendo el día de hoy también están ahí ya actualizadas. Tenemos la página de Facebook llamada Condado de King, donde estamos transmitiendo en vivo gracias a nuestra compañera Gina. Y también, por favor, suscríbanse a ese blog que también está actualizado, publichealthinsider.com/español. Tenemos más noticias, guías, algunos artículos en inglés y otros en español. Y pues, como siempre, manténganse informados. Nos vamos a ver aquí la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias a Liliana de Sistema Escolar USA, también al doctor Valenzuela por habernos dado toda esa información tan importante a nuestras comunidades, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.